muy cierto cuando dicen que de la vista nace el amor, y en este caso, la comida no es la excepción. El 80% del antojo de tu platillo favorito está determinado por el color de su apariencia. Esto se debe a que el color es más importante que el sabor y la textura para los sentidos, de acuerdo a un documento sobre la historia de los colores escrito por Adam Burrows. Los arqueólogos calculan que el origen de los colorantes se remonta al año 1500 antes de la era cristiana. En la Ilíada, Homero hace referencia al poder que tiene el azafrán para teñir. Los egipcios y los romanos incluían como ingrediente secreto flores, zanahorias, moras, granadas y betabel para resaltar el tono de sus comidas. Pero esta cualidad no fue exclusiva de lo natural. Los metales como el oro, plata y cobre también fueron utilizados para dar un detalle espectacular a los manjares. ¿Cuáles son las características que deben tener los alimentos? Bueno, deben ser inocuos, deben constituir una especie química definida, deben poseer un gran poder tintorio y deben ser lo más estable posible a la luz y al calor. También deben ser compatibles con los productos a los que va a teñir, no deben tener olor y sabor desagradables, deben ser resistentes a los diferentes pHs, agentes oxidantes y reductores, y lo más importante, deben ser económicamente posibles. Tal fue la aceptación de los colorantes en la comida que en el siglo XIV el azafrán, la cúrcuma, el perejil y las espinacas eran utilizados para esos fines en Europa. De acuerdo con Yoshiko Chirata, en su libro Colorantes Naturales, en México y América del Sur se solía utilizar la grana cochinilla en la elaboración de los alimentos. La cochinilla es un insecto que se encuentra en las pencas del nopal y de ella se obtiene el color rojo carmín que no solo se usaba en las comidas, sino también en las bebidas. La cochinilla es un parásito que vive en las pencas de los cactáceos y se extrae desde tiempos inmemoriales, arrancando el parásito y haciéndole una extracción del color rojo carmín, que justamente es debido al ácido carmínico. En algunos alimentos en una pequeña cantidad se sigue utilizando, pero principalmente en la industria farmacéutica, en la industria de cosméticos. La fama de la grana cochinilla se extendió hasta Europa, donde fue usada para complementar los tonos de especialidades como el arroz amarillo con azafrán y la pasta con tinta de calamar. Sin embargo, más tarde se descubriría también que los extractos vegetales, minerales y animales eran potencialmente tóxicos. Los colorantes, inicialmente las empresas lo vieron como un atractivo o un factor para hacer más atractivos sus alimentos. Y mientras mayor color tenga un cierto alimento, es más atractivo a la vista y más nos dan ganas de comerlo. Entonces, por eso se utilizan indiscutiblemente los alimentos. En 1856, el químico inglés William Henry Perkin descubrió el primer color de anilina artificial que obtuvo del carbón conocido como malva. A partir de aquí, varios químicos utilizaron la anilina para experimentar diferentes colores, y varias industrias modificaron sus productos aprovechando la nueva colorimetría. La textil, farmacéutica, cosmética y, por supuesto, la alimentaria. Para 1900 existían más de 80 colorantes utilizados en alimentos, pero no había ninguna regulación, pues los mismos colores que se usaban para entintar la ropa también se usaban para los dulces. En 1906 se desarrolló la primera legislación al respecto y solo fueron aprobados 7 que demostraron no causar ningún daño a la salud. Se ha demostrado que los colorantes artificiales pueden representar un riesgo para la salud dependiendo de la cantidad que se utilice y de los alimentos y bebidas en las que sean empleados. En México está restringido el uso de la mayoría de los colorantes azoicos, como el amarillo mantequilla, que al parecer se le ha relacionado con elevar el riesgo de cáncer. Sí, los colorantes azoicos provienen de su nombre del grupo funcional químico azoico, que es un nitrógeno unido a un anillo aromático y que se ha probado que tienen efectos cancerígenos potencialmente. Entonces, la mayoría de los colorantes azoicos están prohibidos en la actualidad. La toxicidad que tienen algunos colorantes se ha comprobado que es a veces mortal en dosis no tan elevadas. Hace 40 años se empezó a atribuir la hiperactividad de los niños al consumo de colorantes, de algunas frutas que tienen salicilatos y al azúcar. Es por eso que se han realizado muchas investigaciones, pero ninguna ha sido concluyente al respecto. Lo que han encontrado es que sí existe cierta hipersensibilidad a algunas sustancias también conocidas como alergias alimentarias.
Sean naturales o artificiales, los colorantes tienen el mismo objetivo: hacer más atractiva la presentación de los alimentos y estandarizar sus colores. Ahora, haz la prueba. Lo próximo que comas y no te guste, ¿se deberá a su color?